a Zair Mundaray Rodríguez. Él es abogado, director general de actuación procesal del Ministerio Público Venezolano en el exilio. Zair, buena tarde para ti, bienvenido. Gracias, Idania, por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Es importante, Zair, que la gente entienda la manipulación de la justicia para castigar a los medios de comunicación. Y en el caso de La Patilla creo que está absolutamente claro. Y por eso quería conversar contigo, porque lo has venido explicando en redes sociales. ¿Cuáles son las instancias a través de las que fue ascendiendo la demanda original? Sí, Dania, fíjate que yo veo esto sumamente grave, porque yo creo que realmente este Tribunal Supremo, que funciona al margen de la ley en Venezuela, está acabando con uno de los últimos hitos de la civilidad o de las libertades democráticas que quedan, que es la libertad de expresión. Yo antes de decirte cómo fueron las instancias por las que fue pasando esta causa, debo decirte que esto rompe con una doctrina que el mundo libre, o el mundo occidental libre, democrático, ha tenido como premisa, que se llama la doctrina del reporte fiel. ¿Qué es la doctrina del reporte fiel? Es una garantía que tienen los medios de comunicación y tienen los comunicadores sociales, que cuando transmiten lo que otro ha dicho, no pueden ser responsabilizados penalmente por transmitir la noticia, siempre que el reporte sea fiel. Eso quiere decir que el responsable de una injuria o de algún delito es el emisor inicial de la información, no el que lo transmite, porque si así fuera, los medios se abstuvieran de decir lo que cualquier persona haya dicho, pensando que pueden ser responsabilizados. Imagínate que esta doctrina tiene desde 1776 en un fallo del Reino Unido, de Inglaterra, y de allí ha permanecido casi incólume por todas las cortes del mundo. Esto quiere decir que si usted ha transmitido la información que otro dijo, es aquel otro el que puede ser responsable, pero no usted. Y eso es muy importante dejarlo claro en este caso, porque la doctrina del reporte fiel ha sido reconocida por la Corte Interamericana, por la Comisión Interamericana, por todos los tribunales de derechos humanos en el mundo, incluso por la UNESCO, para permitir que haya fluidez en la transmisión de ideas como uno de los pilares fundamentales de la democracia. Pero antes de que pasemos a la causa en sí, no existe en el mundo, porque me parece importante preguntar, ¿no existe en el mundo jurisprudencia sentada que no reconozca esta doctrina que me estás mencionando? Sí, claro, en países antidemocráticos, donde no hay libertad de expresión, el que transmite la información puede ser responsabilizado, pero en el mundo democrático es digamos, un principio universalmente aceptado, indiscutido. Es un principio indiscutido del mundo democrático. Te estoy diciendo que desde 1776 se produjo el primer fallo en Inglaterra y ha permanecido incólume y se sigue citando aquel fallo como el que dio inicio a la doctrina del reporte fiel. Y esto es importante decirlo porque La Patilla lo que hizo fue retransmitir lo que había dicho el diario ABC de España. Es como si tú el día de hoy, por algo que yo diga, seas responsabilizada penalmente porque fue en tu programa o porque fue en NTN 24. El emisor del mensaje es el responsable, no el medio mediante el cual se emite, sobre todo cuando se sabe de dónde es la fuente. En este caso, el diario ABC de España fue el que hizo una serie de consideraciones indicando que el ciudadano Diosdado Cabello era objeto de una investigación penal por narcotráfico. ¿Qué hizo La Patilla? Copió el reporte y lo copió textual y lo transmitió. En la doctrina del reporte fiel. Por eso, él podría demandar ¿a quién? Al ABC de España, porque yo estoy retransmitiendo algo que hizo otro medio de comunicación, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque si lo lleva a un tribunal independiente, democrático, en España, le aplican esta doctrina, le podrían decir
que eso lo transmitió alguna fuente oficial que dijo que estaba investigando, y con demostrar que hay una fuente cualquiera oficial, se cae la demanda. Entonces, ¿qué hizo? Se fueron a estos tribunales dominados políticamente y presentan una demanda en primera instancia por 1.000 millones de bolívares en su oportunidad. El tribunal, sin prueba alguna, porque pude ver algunas de las actas, le condena. De hecho, una de las defensas de los abogados de la Patilla dice: nosotros lo que hemos hecho es un reporte fiel. Y hay jurisprudencia mexicana, argentina, de la Corte Interamericana, española, de todo Estados Unidos, Inglaterra, de todo el mundo libre, donde dice: lo que estoy es copiando y pegando una información de otro medio. Claro. Ahora, en ese caso, el tribunal no tomó en cuenta el reporte fiel y condenó a 1.000 millones. Ahora, una vez que llegamos a este punto, en primera instancia, se condena a pagar 1.000 millones. ¿Qué sigue a partir de allí? Bueno, después de esa condena, es bueno explicarle a la audiencia que conforme al Código de Procedimiento Civil y todo el ordenamiento jurídico, solo puede apelar quien está perjudicado por una decisión. A quien se le ha concedido todo lo que ha pedido no tiene derecho a apelar. Entonces, el único que tenía derecho a apelar en este caso eran los apoderados de la Patilla. En efecto, apelan. Hay un principio que es un latinazo, pero que lo aprendemos en Derecho Procesal 1 y está vinculado con derechos humanos, que es el principio tantum appellatum quanto devolutium. Eso quiere decir: el juez de la alzada de segunda instancia solo puede conocer o debe limitarse a decidir respecto de aquello que fue apelado. No puede pasar a revisar el resto de la causa. Este es el principio. Esto le da pie a otro principio, y hay otro latinazo, que es la no reformatio impeius, que incluso tiene reconocimiento de derecho humano. ¿En qué consiste el no reformatio impeius? Que cuando el juez de la alzada decide, no puede colocarte en una posición peor a la decisión que estás apelando. No puede dictar una resolución que empeore tu condición, ¿ok? Porque lo máximo que puede es dejarte en la misma condición si no te da la razón. Y eso es un principio universal de derecho procesal, porque si así fuera, si tú corrieras el riesgo de que apelando te fuera peor, la gente no ejerciera recursos. Y eso está reconocido en todo el ordenamiento jurídico. Fíjate que hay países que incluso lo tienen constitucionalizado, lo tienen en la Constitución, como la Constitución española, como la Constitución argentina, donde dice expresamente que los jueces no pueden reformar los fallos en perjuicio del que recurre o del que apela. Bueno, aquí ocurre algo insólito, y por eso creo que se están acabando con los pocos hitos de civilidad jurídica que pudieran haber quedado, que es que en segunda instancia al apelante le condenan a pagar el doble de lo que ya habían condenado la primera instancia, lo cual es un absurdo, porque están reformando en perjuicio del apelante. Claro. Apeló el perdidoso, quien perdió, que fue la Patilla, y le condenan al doble. ¿Qué le queda? Ir a la sala de casación penal del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia que funciona en Venezuela, al margen de la ley. Bueno, y ahí desde mi perspectiva, ahí ocurre la hecatombe de la violación de derechos fundamentales. Aquí, cuando llegamos a la sala de casación y ocurre este hecatombe que tú señalas, me gustaría que explicaras, para que nuestra teleaudiencia entendiera en qué consiste un recurso de casación. Es decir, ¿por qué se va a la sala de casación? Bueno, lo más importante que debe entender la audiencia es que la casación es un recurso de derecho, esencialmente de derecho. En el recurso de casación se denuncian violaciones a normas ya sean procesales o normas sustantivas. Por ejemplo, que el juez haya aplicado erróneamente una norma, haya aplicado una norma derogada, haya aplicado una ley inexistente, haya colocado una ley vigente, la haya interpretado de forma contraria a lo que la norma dice. Estos son esencialmente los supuestos. Pero es importante saber que no se debate sobre las pruebas ni sobre el fondo del asunto en casación, porque para eso tuvo las instancias correspondientes. Lo que denuncian las partes
en este caso es que hubo errónea interpretación por parte del juez que condenó en este caso, y que hubo violaciones al derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque cuando el Código de Procedimiento Civil dice que cuando un juez otorga más de aquello que se le ha pedido, sí, incurre en ultra petita, lo cual hace la sentencia nula conforme al artículo 244 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, un juez de casación debe hacer esa evaluación que es esencialmente jurídica, pero no sabemos cómo el juez, luego de desechar la casación, pasa a decidir sobre el quantum de la demanda, lo cual no se le ha pedido. Nadie le ha pedido que revise ese tema. Entonces lo hace oficiosamente. Por eso viola la reformatio imperium, como lo dije en Twitter, violenta el derecho a la defensa, violenta el debido proceso, porque deja a las partes sin ninguna otra posibilidad de recurrir, salvo que sea una revisión constitucional, que sabemos que no va a ocurrir en un tribunal un tribunal de naturaleza esencialmente política, y que responde a los intereses políticos de quienes detentan y usurpan el poder en Venezuela. Entonces ha dejado en total indefensión a las partes, a la parte demandada, violenta principios fundamentales de la democracia y que están, digamos, ya han permeado a todo el ordenamiento jurídico mundial e incluso el venezolano, como es el principio del reporte fiel, la no reformatio imperium y el tantum appellatum et quantum devolutum, lo que desde mi perspectiva hace que esta sentencia sea un monstruo, una verdadera aberración jurídica que genera un precedente de incertidumbre muy grande y de inseguridad jurídica que realmente pocas veces habíamos visto. Sabemos que ese tribunal decide en los términos lo menos apegado posible al derecho, pero por lo menos estos principios básicos a los cuales me he referido, de alguna manera se han tratado de mantener o de respetar, pero esto ya constituye el irrespeto a todas las bases esenciales del derecho y de la democracia, de modo que hay una inseguridad jurídica enorme en los tribunales que funcionan en Venezuela, porque ya el juez de alzada puede decidir sobre lo que le plazca y modificar la sentencia y decidir mucho más allá del tema que está siendo objeto de debate. Fíjense que de una demanda inicial de 1.000 millones, sin que nadie haya pedido indexación, ni ajuste inflacionario, ni nada de eso, porque eso no fue el objeto del petitorio, sino apelando solamente la parte perdidosa, ya llegaron a 30.000 millones de forma de oficio. En los tribunales lo hicieron de forma oficiosa. Por eso, desde mi perspectiva, ya esto constituye la ruptura de cualquier civilidad jurídica y pasamos a una fase de que está en peligro la libertad de expresión. Ya cualquiera puede ser demandado por lo que diga, así se esté reportando lo que otro indicó o esté reproduciendo cualquier otra noticia, y además responderá con su peculio, responderá con su propio patrimonio por transmitir la información. Esto es sumamente grave desde el punto de vista de los derechos civiles y requiere un pronunciamiento urgente de los organismos internacionales, porque de esto continuar estaría cercenado completamente el derecho a la expresión, a la libre transmisión de ideas y a la información de los ciudadanos, que ya bastante está limitado por todos los artilugios y la hegemonía comunicacional que ha intentado imponer la tiranía en Venezuela. Creo que ha sido una explicación absolutamente clara, por eso me parecía importante, porque a través del proceso que esto ha llevado, que esta demanda de Diosdado Cabello por 1.000 millones, a través del proceso judicial, entre comillas, que recorrió hasta llegar a 30.000 millones, queda, creo que, claramente establecido la manipulación de la justicia para ir contra los medios de comunicación independiente y con criterio. Zair, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias, Idania, muy amable por tu invitación.